Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por esta grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí presentes en este edificio. Hoy 17 de septiembre de 2023 y también todos aquellos que se encuentran sintonizándose vía Facebook Live, también que Dios les siga bendiciendo en esta solicitud que tienen de seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a continuar precisamente haciendo esto, hermanos, meditando en su santa palabra, y vamos a hablar de un tema intitulado Yo soy cristiano, I am a Christian, y lo haremos en dos partes, hermanos. Primera parte hoy y luego el próximo domingo, si así Dios nos lo permite, continuaremos con la conclusión de este tema. Yo soy cristiano. Y vamos a ver lo que nos dice ahí Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Book of Deuteronomy, chapter 7, verse 6. Dice así la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Vamos a ir a Dios en oración para implorar de su asistencia antes de proseguir. Let's pray. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana que nos has permitido de estar aquí, Señor, para alabarte y glorificarte, reunidos como iglesia tuya, como tu cuerpo, para darte solamente esa honra y gloria que tú te mereces. Pedimos, Señor, también que bendigas a nuestros hermanos que no pudieron estar entre nosotros. Tú sabes sus situaciones, sus causas, Señor. Bendíceles, cuídales donde quiera que estén y que puedas proporcionar los medios para que una vez más estén entre nosotros la próxima vez de reunión. Sigue rehabilitando a aquellos enfermos, sigue dando fuerza, Señor, para seguir adelante, que no se desanimen. En especial a nuestra hermana Sánchez, que se encuentra en este lugar para un nuevo vivir, Señor. Que tú seas con ella, Señor, y que se pueda adaptar a esta nueva manera de vivir, Señor. Pedimos también que sigas estando con nuestra hermana Victoria, hermana Elizabeth y todos los demás que siguen enfermos, que les sigas rehabilitando, les sigas dando esa fuerza necesaria. Pero más que físicamente, Señor, estamos pidiendo por lo espiritual, nos sigas fortaleciendo a todos y cada uno de nosotros para poder seguir peleando esta buena batalla de la fe. Sé también, Señor, con todos los planes que tenemos como iglesia, Señor, para que puedan llevarse a cabo, si así es tu voluntad. Muéstranos el camino que debemos de tomar, Señor, y en todas las decisiones que hagamos que sean de acuerdo a tu verdad y no de acuerdo a opiniones o a sentimientos personales, Señor. Perdona una vez más nuestros pecados y dame palabra fácil en esta mañana para exponer tu verdad y que todos salgamos edificados. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Yo soy cristiano, y en el texto que hemos escogido encontramos que Moisés le dice al pueblo de Israel: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Lo acabamos de leer. Y también les hace ver que Dios, en su iniciativa, los escogió con el fin de que fuesen un pueblo especial, muy especial. No porque ellos eran mejores o más que todos los demás pueblos. Es más, el versículo 7 dice lo que estoy diciendo. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No pudo haber sido por esa razón, ya Dios lo está diciendo. Pero Dios los escoge para ser este pueblo especial, muy peculiar. In English I think it says peculiar people, right? Muy peculiar en inglés. Esta peculiaridad del pueblo de Dios
nos recuerda lo que se nos menciona también en Hechos 11:26 en el Nuevo Testamento respecto a los seguidores del Señor Jesucristo. En Acts chapter 11 verse 26, donde dice estas palabras, Hechos 11:26, de alguna manera nos hace recordar esto. Dice la palabra de Dios: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y vemos aquí, hermanos, un hecho. El libro de los Hechos se llama Hechos, pues, Acts, the Book of Acts. Lo que pasó, la historia. ¿Quieren saber de la historia de la iglesia en el primer siglo? No hay otro libro mejor que el libro de los Hechos. Y aquí demuestra también otra vez, y se cita esta grande ocasión. ¿Por qué sería, nos preguntamos, hermanos, que la gente escogió este nombre para identificar a los seguidores de Jesús? Nos preguntamos también, ¿qué vieron ellos? What did they see in them that they might want to call them Christians? ¿Notaron algo peculiar también en sus vidas que les llamó la atención? ¿O se les llamó así porque simplemente pues los miraban como miembros de una religión más de las muchas que ya había en aquel tiempo? Todas estas preguntas se nos vienen a nuestra mente, y más que el término cristiano se menciona en la Biblia nada más 3 veces, 3 times, the term Christian, right? Una de ellas la que leímos, claro, y en Hechos 11:26, la otra está en Hechos 26:28 también. Fíjense lo que dice Acts 26:28, es decir, la palabra de Dios. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo predicándole a este hombre, Agripa, el rey, right? Y ya casi se convencía. Por poco me persuades a ser cristiano. Dice estas palabras del rey Agripa, después de lo que Pablo le predicó. Yo sé que tú crees, le dice el apóstol Pablo. Yo sé que crees. I know that you believe. En lo que te estoy diciendo, por poquito. Y mucha gente desgraciadamente se queda así, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Estamos hablando de cuántas veces se menciona la palabra cristiano en la Biblia. Otra se encuentra ahí en 1 de Pedro 4:16. 1 Peter 4:16. Es así la palabra de Dios. 1 de Pedro 4:16. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Ven? Si estás padeciendo como cristiano, o sea, ya se entendía de qué se estaba hablando, del padecer como cristiano, el ser perseguido as a Christian. Ya los habían categorizado estos cristianos y los perseguían acérrimamente. Luego viene la persecución por emperadores también, tal como Nero, persecuting Christians left and right, killing them, torturing them. Y otra vez vamos a tratar de contestar estas preguntas de las cuales hacíamos, right? ¿Por qué se les llama cristianos? Y el título es otra vez: yo soy cristiano. Bueno, el cristiano es alguien que ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Es algo íntimo, individual, personal. Encuentro con Cristo Jesús. Y como resultado de tal encuentro, la vida de esta persona cambió notablemente. Cambia, es un cambio drástico. It's a drastic change once you become a Christian. It should be. Y esto es muy importante porque existe la idea incorrecta a veces de que ser cristiano es algo así como ser miembro de algún club, de alguna sociedad, que pagando las cuotas requeridas y asistiendo a las reuniones, pues ya uno cumple con sus requisitos, ¿verdad? Así como en todos los clubes que hay. Pero, sin embargo, el cristiano, hermanos y amigos, es algo más importante que ser miembro de una determinada organización o iglesia, entre comillas, y pagar en ella las cuotas que se estipulan, ¿verdad? Desgraciadamente también en el mundo religioso, tristemente, ¿verdad? Luego, dinero para todo. Y la gente dice: oye, pues
esposo aquí? ¿Ya me dejaron sin un nicle? Es más, hermanos, que pertenecer o pagar cuotas en alguna organización. Se tiene que tener esta experiencia directa con nuestro Señor Jesucristo en las aguas del bautismo. Es una transformación de fondo. It's a profound transformation. Nosotros como cristianos, hermanos, no venimos a ser cristianos por herencia. Algunos piensan, pues es que sí, su papá y su abuelito fueron cristianos, pues él tuvo que nacer cristiano, ¿verdad? Es por herencia, hermanos, que llegamos a ser cristianos. Yo no me bauticé a los 12 años porque, pues mi papá es predicador, pues yo tengo que bautizarme también, ¿verdad? No. Entendí a esa tierna edad, podemos decir, de qué se trataba esa convicción de que necesitaba yo entregar mi vida a Cristo. Al igual que todos ustedes, a cualquier edad que ustedes, quizás aceptaron a Cristo, ¿right? No es hereditario. Empieza cuando uno se encuentra con Cristo. Nos acordamos del apóstol Pablo siempre, ¿verdad? Sé que se topó con Cristo directamente, cayó del caballo, perdió la vista. Un tipo de conducta, hermanos, que cambia. Es tan fundamental, hermanos, esta característica que los autores de las epístolas del Nuevo Testamento les da esa salutación, especialmente el apóstol Pablo usa siempre en su mayoría de las salutaciones a los santos, ¿verdad? Ustedes lo han leído, a los santos en Cristo Jesús. Se encuentra ahí en 1 Corintios 1:2. Vamos a leer unas cuantas nada más porque sería, ¿verdad? De mucho tiempo leer todas, pero en 1 Corintios 1:2 dice la palabra de Dios a la iglesia de Dios que está en donde, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ven ustedes? Santos les llama ahí. Según en Corintios también 1:1, 2 Corinthians 1:1, dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, con todos que los santos que están, dice ahí, en toda Acaya. A los santos, está hablando de personas vivas. A veces se malinterpreta esto de santos por nuestra cultura que tenemos, de nuestra antigua religión, ya lo sabemos. Y cuando se habla de un santo, se habla de la persona que ya murió. Él ya fue beatificado, ya se le hizo santo o santa. Cuando uno viene a las aguas del bautismo a ser bautizados, Dios te santifica, no ningún grupo de hombres. No una decisión que fue tomada por un concilio. Es que ya califica para santo, porque Chávez ya se murió, sí, fue un santo. Desde que naces de nuevo en las aguas del bautismo, eres santificado. Y por eso Pablo habla y dice, con todos los santos. También en Pedro, vamos a ver una más, hermanos, en 1 de Pedro 2:9, 1 Peter 2:9, dice así la palabra de Dios, 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros, 1 Peter 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La palabra adquirido significa comprado, comprados con ese precio de sangre, de la sangre preciosa de Cristo Jesús, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hay un propósito. Esa santificación dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién es? Cristo. Para que anunciéis las virtudes de Cristo. Tenemos un propósito como cristianos. Anunciar esas virtudes de ¿quién? De Cristo Jesús, no de Jorge Chávez. Gran predicador como Jorge Chávez. No, las virtudes de Cristo. Cristo, el que murió por su iglesia. Sabemos otra vez que la palabra santo implica esa cualidad de carácter muy especial, un tipo de conducta muy distinto del que prevalece en el mundo hoy en día.
apartados para el servicio de Dios, santos, cristianos. Yo soy cristiano, decimos, ¿no? Yo soy cristiano. Y damos la tarjetita, yo soy cristiano, mira, te invito a que vengas a alabar a Dios. Yo soy cristiano. Lo estamos demostrando en nuestra conducta, en lo que hablamos, en lo que decimos. ¿Sale verdad de nuestra boca o sale mentira? Es lo que tenemos que entender como hijos de Dios siempre, hermanos, demostrar al mundo esa luz, ¿verdad? Decimos, debemos de ser esa luz del mundo, sal de la tierra, como cristianos, ¿verdad? Muy diferente a lo que prevalece en el mundo. Y si este requisito era indispensable para ser un hijo de Dios también, aún en el tiempo de Moisés, había ciertas características, ciertos requisitos que Dios daba también, no nada más a sus sacerdotes, pero a todo el pueblo se les demandaba esa fidelidad. No te harás que dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya se requería santificación también, aún en el Antiguo Testamento. Más aún entonces en el tiempo de la iglesia primitiva y la que siguió después, hasta la de hoy. En nuestros días también, hermanos, tenemos ese deber. Nadie puede ser cristiano si no ha tenido una experiencia de cambio. A veces vienen, nos visitan y dice la persona, es que yo quiero predicarle a esta persona y le dice uno a los visitantes, bueno, para poder empezar a predicar, pues tienes tú que nacer de nuevo primeramente, ¿verdad? ¿Cómo le vas a explicar las buenas nuevas de salvación cuando ni tú mismo las has aceptado? No tiene sentido, ¿verdad? Tienes que tener ese arrepentimiento, tienes que cambiar esa experiencia de cambio, metanoeo, el cambio de mente. Y nadie puede cambiar también, hermanos, si no quieres entregarte a Cristo. Si no quieres entregarte, pues no quieres cambio, no quieres empezar una vida nueva en Cristo, pues no puedes llamarte entonces cristiano. Es imposible. ¿Qué es el cristiano otra vez? Decimos yo soy cristiano. Alguien que ha tenido primeramente un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en dónde se encuentra ese encuentro personal? Allí en las aguas del bautismo. Tienes esa comunión con la sangre de Cristo. En las aguas del bautismo. Número 2, el cristiano también es uno que ha aceptado incondicionalmente el señorío absoluto de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, yo me bautizo, comienzo mi carrera como cristiano, tú mandas, Cristo, tú mandas, Dios, no yo. Y es algo muy difícil, especialmente si estamos acostumbrados a yo hago lo que yo quiera, ¿verdad? Yo soy Jorge Chávez y a mí nadie me manda. Y aquí nomás mis chicharrones truenan. Ahora Dios va a ser tu dueño absoluto, Señor absoluto de tu vida. No sé, no nos convertimos, hermanos, nada más de un pensamiento a otro. O de, bueno, yo pensaba así, ahora pienso así. Es una total convicción de que Dios ahora va a ser el patrón. Hay una pizza que se llama El Patrón. Había una aquí cerquita donde vivía yo, pero ya la quitaron. El Patrón, ¿no? Y sí, está más o menos, ¿no? Y en lo físico, pues puede haber muchas, ¿verdad? Pizzas que se llaman El Patrón o La Patrona. Creo que vendían una pizza también se llamaba La Patrón. Anyways, pero hermanos, hoy en nuestros días como hijos de Dios, Él es el patrón, Él es el que me va a dictar cómo voy a vivir mi vida y cómo, no porque todas las noches voy a estar recibiendo, ¿verdad?, mensajes de Dios en mi oreja, en mis sueños. Aquí está ya descrito en su santa palabra. Podemos estudiarla, podemos escudriñarla, dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Pero si no la abrimos, hermanos, y nada más la leemos los domingos y los miércoles, qué triste, ¿verdad? Es algo que se debe de hacer todos los días de nuestras vidas para poder entender, sí, Dios manda, Dios es mi patrón, Dios es mi jefe, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando se convirtió, no se convirtió nada más del judaísmo al cristianismo, ya lo entendemos, de una secta, ¿verdad?,
podemos decir, de fariseo a cristiano, porque era fariseo de fariseos. Muy buena instrucción, a los pies de Gamaliel. Mejor que eso no había, hermanos, prácticamente en aquel tiempo. Right? I mean, the best of the best in Judaism school, right there, under the feet of Gamaliel. Right? Por eso pasó, pero sin embargo entendió, ya no voy a ser yo nada más miembro del cuerpo de Cristo o de una iglesia en particular, voy a ser miembro de Cristo mismo. Voy a ser parte de Él mismo. Lo tomó otra vez personal. El ser miembro de Cristo es algo muy personal. Cuando tú dices yo soy cristiano, estás diciendo I belong to my Christ. Yo pertenezco a mi Cristo. Él es mi jefe. Yo hago lo que Él me diga, no lo que yo quiera. Cuidado con decir a veces yo soy cristiano a la ligera, sin pensar. Lleva mucho más a veces de lo que nosotros pensamos. Se bautizó, aceptó. Fue una renunciación, hermano, radical al yo. Yo salvo de caso, yo pido cartas para perseguir a los cristianos, y iba con los sumos sacerdotes y las traía. O sea, era muy celoso, lo quería hacer legalmente, ¿ven? Eso fue lo que vio Dios también en su corazón. Que Él era celoso de hacer las cosas como se deben de hacer. Que tuviéramos todos ese celo, hermanos, habría muchos menos problemas dentro del cuerpo de Cristo, porque entendemos, es lo que Dios quiere que se haga, no lo que yo diga, no lo que yo pienso. Y así tiene que ser con toda persona que profesa ser cristiano. Necesita aceptar sobre su vida el señorío absoluto de Cristo, y ahí es donde a veces como que le entro o no le entro, como dice el dicho, me bautizo o no me bautizo, es que yo no quiero responsabilidades. Yo soy de esos que no convivo con nadie realmente. Para ser cristiano tienes que estar dispuesto tengo que convivir con mis hermanos en Cristo, si no me muero. Tengo que tener esa comunión con el pueblo de Dios, si no flaqueo. Y tengo que compartir lo que ya sé de gracia, lo que recibí de gracia gratuitamente, sin merecerlo. Lo tengo que compartir a aquellos que no lo han visto o que no lo conocen, que no saben qué es ser realmente un cristiano, no un denominacional, no un bautista, no un luterano, no un testigo de Jehová, no un católico, simplemente cristiano. Muchos son cristianos de boca nada más, desgraciadamente, ¿verdad? Llevan nada más el nombre, pero no se vive. Ojalá, hermanos, que nos motive esto a realmente vivir la vida como Cristo quiere que la vivamos. Punto número 3 también, hermanos, el cristiano es un brazo de Cristo. ¿Tenemos cuántos brazos cada ser humano? Pues 2, ¿verdad? 4 no, 2 no. 2 brazos, uno a la derecha y uno a la izquierda. El cristiano es brazo de Cristo, hermanos. Escoge usted cualquiera, el derecho o el izquierdo. Mi hija Peña es zurda para unas cosas, pero luego derecha para otras. Son ambidiestras, ambidextrous. Muy pocas personas son ambidiestras en este mundo. Usualmente tenemos una mano que domina, usualmente la derecha, la mayoría, pero hay zurdos también. A veces no saben que el líder era zurdo. Mira ya que está pegando la piñata con la izquierda. Lefty also, pero somos una extensión de Dios sobre la tierra, y somos brazos de Cristo, right? Una extensión otra vez de Dios sobre la tierra, una prolongación divina. ¿Qué le dijo Cristo? ¿Cómo sabemos esto? Ahí en Juan 15:5, John 15:5. Juan 15:5 dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Ahí está, nosotros somos los pámpanos, los bracitos, ¿verdad? Pero Cristo es la vid. De ahí viene la vida, de ahí sale todo ese nutrimiento.
Y de ahí vienen los frutos, right, que debemos de ser nosotros también. Si permanecemos, ahí está la clave. Permanecer. Which means in English, abide. If you abide in me. If you abide in me. Dice, yo permanezco en él también. Cristo permanece, fíjense, todavía con nosotros. Ahí está Cristo. Ahí está. He abides in us too. Y luego dice, lleva mucho fruto. Cuando vienen los frutos, decía el hermano, ojalá que ya nos den limoncito, no, ¿verdad? Porque ya tengo años ya con ese limón. Y a veces vienen la freeze, ¿verdad? Y se hiela todo, bueno, a esperar otro año, pero ojalá que nos dé Dios, ¿verdad? Este año que vienen los frutos, ya los tenemos con ansias, porque vemos y se caen los frutos a veces, las manzanas o las naranjitas o lo que sea, y se ve bien bonito el árbol. Así es cuando nosotros permanecemos en Cristo. Vienen los frutos de Jorge Chávez, o ponga usted su nombre ahí. Ahí están los frutos, miren. Y Cristo es la planta central. Él es el que nos da la vida. Y nosotros, hermanos, debemos de producir frutos, porque separados de mí, otra vez Cristo nos exhorta, nos da esa, hermanos, advertencia: separados de mí nada podéis hacer. Por más que según tú te está yendo muy bien, separado de Cristo, espiritualmente, no vas a poder hacer nada. Materialmente sí, quizás no tengas una mejor chamba que cada uno de nosotros aquí, ¿verdad? Pero en lo espiritual nada vas a poder hacer. En lo concerniente a la vida que viene después de la muerte, amigo, amiga. Eso te lo decimos sinceramente, basado en la palabra de Dios. Es sumamente interesante, hermanos, también que el Señor haya usado esta alegoría de la vid y de los pámpanos, porque el pámpano es simplemente pues una parte de la vid, como decíamos, right? Cuando hablamos de esto y vemos y entendemos lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir, el cristiano entonces no es más que una prolongación otra vez de Dios en el mundo. Y cuando hablamos de esto, hermanos, entendemos el fruto que debemos de llevar. Ya dijimos, mucho fruto, right? Debemos de llevar. No podemos, hermanos, seguir llevando entonces el fruto antiguo, porque había frutos antiguos antes de conocer a Cristo. Y la palabra de Dios habla de esta clase de fruto que no es un fruto nada bueno. Ahí en Gálatas 5, 16 al 21, Galatians 5, 16 through 21. Fíjense lo que dice Gálatas 5, 16 al 21. Es así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, lo espiritual, ¿verdad? Es lo que debemos querer hacer. Pero si sois guiados, dice, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, se ven muy claramente. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Otra vez, qué lista tan triste. ¿Quién quiere producir esto, hermanos? Yo creo que ninguno aquí, ¿verdad?, quiere levantar la mano de eso. ¿Quién quiere producir orgías, hermanos? Celos, herejías, hechicerías. Yo no quiero ser hechicero, ¿verdad? Yo tengo ahí por ahí escondido una veladora de la muerte, ¿verdad? El mundo es lo que hace, hermanos. El mundo es lo que practica, y por eso el fruto, los frutos de la carne, las obras de la carne son estas, ¿verdad? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estás todavía con ese viejo hombre, amigo, amiga, no vas a heredar el reino de Dios. Ya Dios lo está diciendo aquí.
No podemos seguir todavía en el mundo antiguo, en el viejo hombre, produciendo estas cosas. Somos ahora ya cristianos. El que se acerca a Cristo está adherido a Cristo. Estamos entrelazados ya. Y producimos, por lo tanto, porque estamos en esa vid. Cuando tú estás en la vid de Cristo, vas a producir. Y por eso Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Tarde o temprano, si tú y yo somos hermanos falsos, ¿sabes qué? El fruto lo va a decir. Tarde o temprano, no falla. Y lo hemos visto a través de los años, hermanos. A través de los años. Muchos han entrado aquí por las puertas, como vestidos de ovejas. Cuidado, no rapaces. Y por sus frutos los llegamos a conocer. Gracias a Dios que podemos llegar a conocer que tienes en tu corazón. El que es cristiano produce lo espiritual. Lo que leemos en Gálatas 5, 22 al 26. ¿Right? Vamos a continuar con la lista, ahora sí, la lista buena. 22-26 dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Qué bonita lista, ¿verdad? Ahora sí, yo sí, hermanos, quiero tener más amor, quiero tener más paciencia, Señor, más benignidad, más bondad, más fe, más mansedumbre, más templanza para no hacer lo que yo quiero. Self-control, right? I hold myself not to do the things I'm not supposed to do. Me amarro, me ciño los lomos. Hablamos de eso en el camino, ¿verdad? Mi esposa y yo, aquí a la iglesia. De ceñirnos los lomos, como cuando Dios le habló a Job y le dice: ahora sí, Job, cíñete los lomos, yo voy a hablar y tú vas a callar. This is it, I'm going to answer your questions, all the questions you have. Todas las preguntas que tú tenías, cíñete los lomos como hombre y escúchame. ¿Dónde estabas tú cuando creé este universo? Cuando hice los cielos, cuando hice también a Leviatán. Y empieza a ver. Y Job reconoce: I understand, you're so great, Lord. You're so great. Eres tan grandioso así, Dios. Nosotros como hijos de Dios queremos ser más mansos, con más templanza, con más benignidad, más pacientes. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando dices tú, yo soy cristiano, es lo que estás demostrando. Es lo que estás demostrando. La lista antigua de todas esas cosas que no queremos ni leer queda obsoleta, porque estás ahora adherido a Cristo. Estás teniendo esa comunión íntima con el Hijo de Dios y quieres hacer lo que a Él le agrada. Esta alegoría, ya para terminar, hermanos, hoy esta primera parte del cristiano como una rama de Dios, contiene dos verdades muy importantes. Primera verdad: Dios fructifica a través de los suyos. Por medio de nosotros también Dios fructifica, fíjense. El bien que Dios produce, en otras palabras, para bendición del mundo, es algo que toma lugar usando Dios como instrumentos a sus hijos, los cristianos. Es decir, la bendición que Dios derrama a veces viene por el cristiano, especialmente a un hogar que los dos no son cristianos. La bendición de Dios está ahí por el cristiano o por la cristiana. Eso es lo grandioso, que llega a donde estamos trabajando, la bendición de Dios, aunque a veces no lo veamos así, pero ahí está, porque tú estás trabajando allí como cristiano. Hermano Moses corrieron a cuántos más, 3 o 4 más, no más que yo, pues qué bueno. Le dije a Moses: amen, that shows that you're a servant of God, right? Siervo de Dios, amén. Y llega la bendición a ese trabajo, donde quiera que estemos, ahí llega la bendición. Dios todavía es misericordioso, aparte de que no lo merecemos, es misericordioso. And the blessing is still there. Vamos a un lugar, no hay ni una mosca, entramos en un restaurante, de repente se llena la línea. ¿Coincidencia? Sabemos que no es, hermanos. La bendición llega en donde quiera que vayamos, cuando estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Dice por eso Pablo en 1 Corintios 12:27, 1 Corinthians
12:27, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Y qué? Y miembros cada uno en particular. No se les olvide, son miembros de mi cuerpo, dice Cristo. No hay ningún hombre. Esta no es la iglesia de Jorge Chávez, ¿verdad? O la iglesia de cualquiera. Aquí es la iglesia de Cristo, ¿verdad? His church. Y Él es el que nos indica cómo proceder. Él es nuestro jefe. Y el otro punto, hermanos, o la otra verdad de la cual vamos a hablar antes de terminar, es que el cristiano, como rama de la vid, que es Cristo, solamente puede tener vida cuando está íntimamente unido a la planta. Always has to be that unity with the plant, right? The vid. Esto es Cristo Jesús. Cuando se corta una rama, se va a marchitar. Hace poquito podé nuestro árbol ahí enfrente de la casa, y al día o a los 2 días ya estaba con el calorón, todas las ramitas que estaban bien verdes, secas. Ya viene la basura y se la lleva. Se quedan nomás las hojitas ahí secas, ¿verdad?, en la calle. Así pasa, hermanos, cuando se corta el contacto con el cuerpo de Cristo. Es lo que va a pasar, no nos sorprendamos. Bien secos, espiritualmente hablando. ¿Quieres tú separarte del amor de Dios, del amor entre tus hermanos en Cristo? ¿No quieres tener esa comunión con el pueblo de Dios, hermano, hermana? Allá tú. Pero ya Cristo lo dijo: separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Por más que lo tratemos de justificar o hacer esto, es que por esto, es que por lo otro, tristemente llega a ese punto. No queremos que nunca nos pase esto, hermanos, ¿verdad? Amigo, amiga, queremos que Dios te vivifique también a ti. Queremos seguir juntos, plantados con Cristo, ¿verdad? No nos queremos separar de Cristo. Ahí en Juan otra vez 15, 5 y 6, John 15, 5 and 6, Juan 15, 5 y 6, lo leíamos, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permaneces en mí y yo en él, dice, lleva mucho fruto. Cristo ya lo dijo. Y el 7 y el 8, para terminar, ¿qué dice? 7 and 8, Juan 15, 7 y 8, John 15, 7 and 8, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. Habla ahora de las palabras. ¿De dónde sacamos las palabras de Cristo? Aquí está en su santa palabra, ya las tenemos. Y también mis palabras, dice, permanecen en vosotros. Pedid, dice, todo lo que queréis y os será hecho. Otra gran bendición que tenemos los cristianos. Pedimos a Dios y nos lo es hecho. Dios nos concede nuestras peticiones, ¿verdad? En esto, dice el 8, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A lot of fruit, right? Que se deje ver, right, el fruto que estamos llevando, ese amor, esa paz, esa bondad, esa benignidad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza. Que se deje ver. Caminas tú en tu trabajo y saben todo: este es diferente. O esta persona es diferente, esta mujer habla diferente, esta mujer se comporta diferente, este hombre no sigue las conversaciones que no deben de seguir, right? Este hombre no dice maldiciones aunque todos ahí alrededor le estén echando y echando maldiciones, right? Ahí es donde demostramos quiénes somos como cristianos, como hijos de Dios. Y separados de Él, nada podéis hacer. Te invitamos hoy, amigo, amiga, en esta mañana. ¿No quieres tú ser también un hijo de Dios? ¿No quieres tú empezar a vivir la vida en Cristo y poder decir: yo soy cristiano? I am a Christian. Te van a preguntar: no, pero ¿de qué religión? ¿De qué denominación? Y tú le vas a decir: yo soy cristiano, nada más. En esta mañana, amigo, amiga, también no quieres tú tener esta comunión con el pueblo de Dios. No quieres que Dios lave tus pecados en las aguas del bautismo, limpie tu conciencia para que empieces a vivir de la manera que a Él le agrada. Si así lo quieres, si así lo deseas, puedes contactarnos de alguna manera
para que Dios convierta ese deseo que tú tienes en una realidad. Que Dios les bendiga. Tendremos un himno de invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all.